Existe muchísima preocupación por la llegada de la variante Omicron a Chile. Ayer el Ministerio de Salud, la Seremi de la región de Valparaíso, también daba cuenta del primer caso en nuestro país. Un ciudadano proveniente de África, más precisamente de Ghana, ingresó a nuestro país, venía con un PCR negativo, pero cuando se hizo la prueba acá en Chile dio positivo y después se descubrió que era la variante Omicron. Ojo, porque él ya tenía 2 dosis de la vacuna Pfizer, él está en buen estado de salud, aislado en este momento junto a su grupo familiar y las personas con las que tuvo contacto en estos días. Pero bueno, la variante ya está en nuestro país, así que vamos a hablar a esta hora con el presidente del Colegio Médico de Valparaíso, Ignacio de la Torre, para conocer más detalles de todo esto. Ignacio, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y quería partir preguntándote, bueno, ¿cómo han tomado ustedes esta noticia de la llegada de Omicron que justo les toca a quienes habitan en la región de Valparaíso? ¿Cómo estás? Gracias, Roberto. Yo estoy bien, como tú lo dices, un tanto preocupado, principalmente porque se habla de una variante sobre la cual todavía no tenemos mucha certeza, pero creo que a partir de este caso tenemos varios aprendizajes que sacar para mejorar nuestros procesos. Me explico. Esta es una persona que tiene 2 dosis y aún así se contagió. Afortunadamente, hasta el momento está evolucionando con un cuadro leve, lo cual es una de las virtudes de la vacuna. Pero seamos enfáticos, se contagió pese a estar vacunado. Entonces esa es una primera alerta que nosotros hemos tratado de mantener, pero que de alguna manera, ya sea por el pase de movilidad o ya sea por el concepto, la difusión, lo bien que nos ha ido con la vacunación, es que la ciudadanía ha tendido a creer, erróneamente por lo demás, que con 2 vacunas yo ya estoy totalmente protegido. Por lo tanto, el primer mensaje es vacúnate, porque esa es la forma de reducir el riesgo de contagio, pero sobre todo de disminuir las posibilidades que si te contagias tengas una forma grave. Entonces, si usted en la casa, hoy día Roberto, quienes nos están escuchando, conoce a alguien que no se ha vacunado, no se trata de obligar. En ningún caso, se trata de educar y dar la opción y tratar de llegar a entender por qué esa otra persona aún no se vacuna, o en el caso que ya se puso 2 dosis y no se ha puesto el refuerzo, tratar de entender por qué está rezagado, por qué no se ha vacunado y tratar de llegar a él precisamente con algunos datos concretos. La vacuna en Chile se ha administrado a más de 16 millones de personas y sobre todo la vacuna Sinovac con una muy baja tasa de reacciones adversas que son monitorizadas de manera independiente y se busca precisamente conocer en nuestra población si es que hay alguna reacción adversa compleja. Afortunadamente hemos tenido pocas reacciones adversas frente al uso de la vacuna y podemos decir con bastante seguridad que es una vacuna que está funcionando bien. Hemos visto ahora en esta nueva pic de contagios que tuvimos por Delta, que la verdad es que no han seguido aumentando, no hemos mantenido en 2.000 casos diarios y hemos tenido un incremento de los pacientes en UCI. Sin embargo, no ha sido tan dramático como la ola previa y creemos que una de las razones tiene que ver con la vacuna. Ignacio. Pero no basta haberse puesto 2 dosis, es importante tener el refuerzo. Esa idea quería cerrar, Roberto. Ignacio, yendo más concretamente a la llegada de Omicron a nuestro país, a partir del miércoles 1 de diciembre se prohibió el ingreso de extranjeros no residentes que venían de países de África, tales como Sudáfrica, Zimbabue, Namibia, Botswana, Lesoto, Eswatini, Mozambique. Es decir, había alerta en las autoridades, no solo chilenas, sino que en el mundo entero, por turistas que venían desde esa zona del mundo. Sin embargo, por ejemplo, en esta lista no está Ghana. Y finalmente, el ciudadano que ingresa a nuestro país con la variante Omicron es de Ghana. Bueno, yo creo que la variante tarde o temprano iba a entrar a Chile. Eso ha pasado durante toda la pandemia, que las variantes terminan por llegar a todos los rincones del mundo. Pero, ¿había forma de atrasar esto? Mira, en este caso, una de las situaciones que ha llamado la atención es que entre que la variante se describe en Sudáfrica, la OMS genera las alertas internacionales y empezamos a ver los primeros países de Europa que toman medidas, que fue prácticamente hace 10 días, llegó bastante rápido a Chile. Fíjate, la variante Delta y la variante China se demoraron bastante más en llegar. Y eso es un indicio probablemente de que el mundo nuevamente había recuperado esta movilidad entre países y entre continentes totalmente distintos. Difícil haber establecido otras naciones, pero ya hemos tenido descripción de casos de Omicron en Brasil, en Canadá, en Estados Unidos,
ahora en Chile, pero también en Europa. Por lo tanto, se dice que esta variante sería más contagiosa incluso que Delta. Esto, en terminología de ustedes, es noticia en desarrollo porque se están sosteniendo muchas investigaciones para saber qué tanto más agresiva es, qué tanto más peligrosa para la salud es. La OMS generó este warning diciendo que es una variante de preocupación, pero lo que a mí me ha llamado mucho la atención es la velocidad con la que desde Sudáfrica terminó apareciendo en otros países del mundo y ahora en Chile también, pasando en este caso por Ghana. Pero podrías haber estado tú en un aeropuerto en España, tal vez descansando un rato sin mascarilla. Hay países que no están exigiendo la mascarilla, España es uno de ellos, y de pronto estás ahí en un área común, tal vez en un comedor esperando una escala. Tú sabes que no hay vuelos directos desde ciertos continentes a Chile y de pronto estás ahí, estás 2 horas, 3 horas en un espacio que está cerrado, que no tiene buena ventilación y es muy probable que ahí te hayas contagiado. De hecho, si tratamos de analizar un poco lo que ocurre con este pasajero, sin querer entrar en detalles muy personales, sino que lo que se ha socializado, él llega con un PCR que venía negativo de 48 horas anteriores al vuelo y sale positivo en el día que arriba al país en un test hecho acá. Eso nos dice que se contagió en los últimos días que estuvo en el país, no alcanzando a ser positivo probablemente el que se hizo antes de abordar su avión, o por el contrario que se contagió en el vuelo, lo cual sería un poquito más raro porque sabemos que el periodo de incubación y de latencia hasta que aparecen los PCR negativos son 5 días habitualmente. Ignacio. Así que lo más probable es que se contagió en los últimos días del viaje. Ignacio, ustedes desde el Colmet son partidarios de restringir aún más las medidas sanitarias actuales justamente para que no continúe llegando esta variante a Chile y no se propague. ¿O falta ver un poquito de qué se trata esta variante, qué tan peligrosa es, si las vacunas hacen efecto o no para tomar medidas? Mira, lo primero que hemos planteado es que lo que hace falta es cuál va a ser nuestra estrategia como país en lo que queda de este año. Viene una época muy compleja, es la época navideña y la época de fin de año, donde todos se relacionan, se producen aglomeraciones en centros comerciales, se producen reuniones familiares, incluso de personas que son de otras regiones y que se reúnen con motivo de la fiesta de fin de año. Y creo que hace falta como país y como desde el MinSal, desde la autoridad sanitaria, indicarnos cuál va a ser el plan, cuál va a ser la estrategia para enfrentar esta etapa de la pandemia y sobre todo la eventual llegada de Omicron, pero ya no solamente en un caso que es diagnosticado a través de un aeropuerto, un chequeo, una búsqueda activa en aeropuertos, sino que ahora en circulación comunitaria. Falta saber cuál va a ser la estrategia, si vamos a potenciar el testeo, la trazabilidad y aislamiento, que es lo que hemos pedido con un centro en atención primaria, los CEFAM, si vamos a seguir potenciando la vacunación y de qué manera la vacuna va a funcionar con Omicron, pero sobre todas las cosas, generar la campaña educativa. Hoy día yo estoy acá en un espacio cerrado, estoy solito, pero si estuviera un espacio en interacción con otros estaría usando una mascarilla como la que me estoy poniendo ahora. Y esto es muy importante. Otros países que no tienen el uso de mascarilla que hemos tenido nosotros han visto incrementos, han visto pic de contagio teniendo poblaciones vacunadas similares a las nuestras. Entonces es importante recordar que la mascarilla y una mascarilla de este tipo nos protege y nos protege bastante, pero no nos hace inmunes. Por lo tanto, ventilar espacios, reiterar que cuando nos reunamos con otros seamos muy honestos en transmitir si hemos tenido síntomas de coronavirus y si los tenemos, testearnos a la brevedad, son probablemente los caminos. Distancia física, mascarilla, lavado de manos, ventilación de espacios y tratar de ser muy proactivo en testearse, porque Roberto, no sé si tú lo sabes, pero lo que nos ha ocurrido en las últimas semanas es que las personas, pese a tener síntomas, se demoran entre 2 a 4 días en testearse. ¿Y por qué? Porque piensan que es una gripe, piensan que es una rinitis, una alergia, y no están yendo. Entonces, si me lo permites, quisiera contar un poco cuáles son los síntomas que hoy día deberían llamarnos de alerta, para que si alguien en la casa los ha tenido, no descarte el COVID, sino que sea proactivo en ir a testearse. No sé qué te parece. Sí, Ignacio, te pido, porfa, ya que estás solo ahí en la sala, si te puedes sacar la mascarilla porque se estaba escuchando un poquito raro el audio. Perfecto. Ahí bien. Siempre y cuando estés solo ahí y no corran riesgos. Sí, solo, totalmente solo, así que no hay problema. Oye, Solo Ignacio, quería marcar el punto de la mascarilla. En términos científicos, el hecho de que aparezca una nueva variante, ¿quiere decir automáticamente de que esa variante es más riesgosa, es más peligrosa que la anterior, en este caso que la variante Delta? ¿O podríamos estar ante el caso de una variante que es menos riesgosa, menos ofensiva y no habría tanto de qué preocuparse?
Cuando surgen variantes en los ecosistemas de los virus, lo que habitualmente predominan son aquellas que son más contagiosas, o sea, tienen la posibilidad de multiplicarse en más huéspedes, en este caso seres humanos. Por lo tanto, lo que sabemos es que Omicron tendría una capacidad de contagiar más alta, y lo segundo es que son capaces de eludir el sistema inmune, incluso a aquellas personas que ya tuvieron la enfermedad o que están vacunadas. Entonces, las mutaciones que se producen para dar pie a estas variantes le confieren una mayor contagiosidad y una mayor resistencia a la inmunidad. Y ante esta pregunta surge lo obvio: ¿por qué se producen estas variantes? Y claro, si tú piensas, por ejemplo, en el continente de África o en países pobres, con una población muy grande, donde la población está vacunada en un 7% y tienes 1.000 millones de habitantes y solo el 7% está vacunado, se siguen produciendo brotes masivos, y en esos brotes masivos surge la posibilidad de estas variantes. Por lo tanto, la vacunación es importante, que nosotros estamos avanzando y somos uno de los primeros países en el mundo en estar en la tercera dosis. Pero también es importante entender que en un mundo globalizado, donde hoy día tú te subes a un avión y puedes aparecer en el otro confín de nuestra tierra, digamos, donde hay otra realidad geográfica, otra realidad social, si ese país tiene una baja tasa de vacunación y una alta población y muchas aglomeraciones, puede ser un foco de generación de nuevas variantes que contagian a todo el mundo. Ignacio, me quería meter muy brevemente como en la arena más política de todo esto. Me da la impresión, corrígeme si estoy errado, que meses antes, ante la llegada de un caso o ante la llegada de una variante como la Omicron a nuestro país, el Colmet salía a hablar de que exigían medidas sanitarias más estrictas para enfrentar la pandemia, cierre de fronteras. Recuerdo también el cortocircuito epidémico. ¿Lo perdimos a Ignacio? Ahí está. Ahí estoy. Ahí está, sí. Recuerdo también el cortocircuito epidémico que propuso el Colmet. Bueno, ahora cuando recién te pregunté qué debería pasar, qué esperan del gobierno en los próximos días, tú fuiste más cauto y dijiste, bueno, hay que esperar a ver cuáles van a ser las soluciones que va a entregar, cuál va a ser el plan de acción que va a entregar el gobierno de aquí en más. ¿Es idea mía o hay una tendencia a moderar un poco el discurso y a tener más puntos de encuentros con el gobierno? O sea, mi postura personal siempre ha sido buscar puntos de encuentro, pero como lo dijo Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Hoy día el país tiene más de un 90% de vacunación. Existe una cultura con respecto a las medidas de autocuidado que es distinta a la que teníamos, por ejemplo, cuando llegó Delta. Sin embargo, estamos viendo, y no sé si tú pudiste revisar las imágenes de hospitales de la quinta región que estuvieron precisamente saturados en sus unidades de emergencia durante esta semana, con pacientes que esperaban 12 horas, 16 horas, más de 16 pacientes hospitalizados en sillones en el Hospital Van Buren, por ejemplo. Y toda esa circunstancia nos pilla con la emergencia de esta nueva variante. Por lo tanto, estamos preocupados. Ahora, lo que estamos pidiendo es que nos den los lineamientos de acción, hacia dónde se va a dirigir la autoridad sanitaria en este momento para enfrentar esta etapa de la pandemia. Nosotros fuimos muy críticos el 30 de septiembre cuando se recortaron los recursos para testeo, trazabilidad y aislamiento en la atención primaria, y eso ha impactado negativamente en nuestra capacidad de cortar la cadena de contagios. También fuimos críticos cuando el 30 de septiembre y ahora el 31 de diciembre muchos contratos honorarios que se generaron en la red pública para poder crear más camas, para atender más pacientes, se cerraron, esos convenios se dejaron sin renovación, y lo que eso implica es menos herramientas para atender a usted, a cualquier persona que lo requiera por COVID o por otra razón. ¿Qué es lo que hemos estado tratando de indagar, sobre todo con ambos candidatos presidenciales y con el gobierno? ¿Cuál va a ser la estrategia para un 2022 que viene con COVID, que viene con las listas de espera de pacientes rezagados, producto de la falta de atención oportuna debido a que tantos hospitales estuvieron en el modo COVID? Y no nos queda otro escenario que entender que el COVID y las secuelas del COVID en la rehabilitación de cada uno de los que se contagió y quedó con algún tipo de enfermedad residual, algún tipo de secuela, pero también aquellos que teniendo una patología crónica no han podido ir a sus controles, que teniendo un cáncer no han podido ir a sus controles de seguimiento, aquellos que están esperando una cirugía hace 2, hace 4 años. ¿Cuál va a ser el plan para que como país, todos trabajando juntos, podamos enfrentar esta situación que no la vamos a poder resolver de la noche a la mañana, que el COVID no se va a ir y que vamos a seguir teniendo la aparición de estas variantes que esperamos que cada una de ellas sea menos compleja que la anterior? Pero a tu pregunta, Roberto, hasta ahora hay mucha incerteza y no sabemos
qué tanto más grave es Omicron, sí sabemos que sería más contagiosa. Ignacio, te invito a revisar las cifras entregadas hace poquitos minutos por el MinSal respecto a la situación de la pandemia en nuestro país y seguimos conversando. Mira, vamos a tener la tablita ahí en pantalla que dice que en las últimas 24 horas se registraron 1.947 nuevos casos. Han bajado, han bajado porque en los últimos 15 días teníamos del orden de los 2.500, 2.600, han bajado bastante. La positividad un 2.57%, casos activos. Ojo con este dato, los casos activos llegan a 11.781 cuando estuvimos cerca de los 15.000. Camas críticas disponibles se mantienen más o menos igual, 214, y hemos tenido que lamentar desgraciadamente 36 fallecidos. Ignacio, 1.947 casos nuevos. ¿Qué te dice esta cifra? Porque habíamos llegado a tener menos de 1.000, recuerdo. Llegamos a tener 900 u 800 casos diarios. Después subimos casi a los 3.000, 2.600 y hemos entrado en una meseta que nos sitúa en los 2.600, 2.500 y ahora estamos en 2.000 casos por día. ¿Qué te dice a ti esta cifra? ¿Nos hemos estabilizado tal vez porque ha habido más personas con la dosis de refuerzo? ¿Está respondiendo bien la población o la inmunidad de las personas a la variante Delta, por ejemplo, que no nos afectó tanto como en Europa? ¿Cómo lo ves tú? Mira, lo primero es decir que estas cifras nos ponen muy cerquita del 5 de noviembre, donde estábamos cerca de los 11.000 casos activos, pero con la diferencia que en noviembre íbamos en alza y ahora estamos más bien como en una meseta tendiendo a la disminución de los casos. Sí. Y esta baja, sin lugar a dudas, tiene que ver con precisamente la vacuna, y no solo con tener 2 dosis en un porcentaje importante de la población, sino que también hemos iniciado la dosis de refuerzo. Ahora, para los familiares de esas 38 personas fallecidas a lo largo del país, solamente informadas en esta jornada, probablemente el dolor que están sintiendo, al igual que las más de 49.000 personas que han fallecido por COVID en Chile, estas cifras se vuelven un poco frías y pareciera que normalizamos una enfermedad que, si pudiéramos hacer las cosas un poquito mejor, si pudiéramos testear y trazar y aislar efectivamente a las personas que corresponden, si lográramos llegar a cada uno de quienes hoy día nos están escuchando para que ellos se testearan activamente al menor síntoma, probablemente nosotros podríamos conseguir lo que han conseguido otros países, que teniendo porcentajes de vacunación similares o inferiores al nuestro, van llevando por millón de habitantes menos fallecidos. O sea, ellos han tenido que lamentar menos fallecidos. ¿Por qué? Porque han logrado entender la naturaleza de este virus, tomar medidas preventivas de su contagio y, en la misma línea, detectar precozmente los casos para aislarlos a ellos y no a toda la comunidad. Cuando tú tienes una persona contagiada, vamos a volver al caso de esta entrevista, la persona que llegó con Omicron. El 25 de noviembre, él viajó, dio positivo a esta variante y en ese avión viajaron muchas otras personas. Ayer, 9 días después, la Seremi nos informa que el caso es positivo y que es Omicron y que va a hacer un seguimiento, una búsqueda activa en todos los pasajeros. Pero ya pasaron 9 días. Nosotros necesitamos que esto ocurra con mayor velocidad porque en 9 días el resto de los pasajeros del avión, que habitualmente son más de 200 personas en estos vuelos intercontinentales, ya hicieron su vida y si estaban vacunados habían tenido la posibilidad de, con un PCR negativo, retomar sus actividades prácticamente un par de días después del arribo al país y ya se reunieron con otras personas y pudieron haber actuado como vectores de este virus sin saberlo. Entonces necesitamos mejorar los procesos para que todo caso positivo podamos rápidamente informar a las personas que viajaron en el mismo bus, a las personas que viajaron en el mismo avión, que viajaron en el mismo, digamos, unidad del metro o del tren, y que ojalá esas personas puedan tomar medidas preventivas. Claro. Si no hacemos eso, vamos a estar recurrentemente teniendo brotes, muchas veces
los cuales no llegamos a entender por qué se produjeron. Ignacio, tú recién hablabas de lo conectado que estamos a nivel mundial, que uno se toma un vuelo ahora en Santiago y en 24 horas puede estar en otro rincón del mundo completamente distinto. Ahora, por ejemplo, el gobierno tomó la medida de cerrar las fronteras para los países de África que te mencionaba antes el 1 de diciembre, cuando ya esta persona había ingresado a Chile. Esta persona ingresó el 25 de noviembre. Así que, bueno, lo que da cuenta de lo rápido que son los movimientos de turistas, de personas, de un residente acá en Chile que venía de Ghana, etcétera. Entonces esto va muy rápido. Ya hay países, por ejemplo Brasil, ya dijo que iba a restringir en algunas partes del país las fiestas de Navidad, por ejemplo, por la llegada de Omicron. Y justamente de eso te quería preguntar, de las restricciones futuras que podría haber por la llegada de esta variante. Con los datos que tenemos hasta el momento de la variante Omicron, ¿podríamos estar ante un escenario en que en las próximas semanas o en los próximos meses tengamos comunas retrocediendo a fase 2? Ya estamos viendo como bien lejana esta cosa de las cuarentenas que vivimos durante 2 años, con fines de semana donde nos teníamos que quedar encerrados en las casas, con un toque de queda donde a partir de las 10 de la noche, 11 de la noche, 12 no podíamos salir de la casa. ¿Tú crees que una variante de este tipo, con lo que sabemos hasta ahora, podría hacer que retrocedamos en los próximos días, semanas o meses? En los próximos días, poco probable. En las próximas semanas tampoco, debido a que no tenemos aún circulación comunitaria de esta variante. Va a ser muy importante conocer, y ojalá que la Seremi lo utilice como una herramienta de educación a la población, cuál es el resultado de la investigación epidemiológica de los viajeros que compartieron el avión con esta persona que dio positivo a Omicron. Porque si nos damos cuenta, por ejemplo, que varias de esas personas resultaron positivas, que además interactuaron con otros y que esos otros también pueden haber resultado positivos, ahí sin lugar a dudas vamos a ver acelerado la circulación comunitaria de la variante Omicron. Ahora, hasta el momento no tenemos datos en Chile y lo que estamos viendo en Europa es bastante heterogéneo con respecto a cuál es el comportamiento de Omicron, precisamente en cuanto a aumento de contagios y en cuanto a aumento de hospitalizaciones y muertes. Esa información creo que va a ser muy relevante para que los comités asesores que ayudan al Ministerio en la toma de decisiones y también para que quienes nos asesoran a nosotros como colegio médico nos puedan dar luces más precisas sobre lo que tenemos y no tenemos que hacer. Ahora, dicho eso, te comento, por ejemplo, que el día de ayer se hablaba de un brote en una comisaría en Viña del Mar. 13 funcionarios de la comisaría estaban ya positivos, confirmados. Y cuando ocurre eso, uno dice, bueno, ¿y qué pasó acá? Repasemos los protocolos en cada una de las instituciones, no nos olvidemos del COVID. Recordemos cómo se transmite, por aerosoles y por gotitas. ¿Cómo se impide su transmisión? Con la mascarilla, ventilando los espacios, manteniendo distancia física. Entonces, de nuevo, si está apareciendo Omicron en Chile y usted dirige una empresa y tiene la opción de limitar las actividades presenciales, limítela. Quiero organizar una fiesta de fin de año con los trabajadores, vaya que se la merecen. Ojalá la organicemos en la casa de cada uno de los trabajadores, mandándoles un regalito, un reconocimiento, pero no hagamos una fiesta masiva, porque si bien es cierto, eso resulta entretenido, resulta agradable, nosotros somos seres humanos sociales y anhelamos ese contacto físico, todo aquello nos conduce a un mayor riesgo de contagio. Y como nos damos cuenta en este ejemplo, incluso teniendo 2 dosis de Pfizer, este pasajero dio positivo a Omicron. Hasta el momento en una forma leve, que bueno, me alegro mucho por él y por su familia. Y también eso nos dice cuál es el efecto de la vacuna. Pero la vacuna no fue capaz de evitar que estando en Ghana él se contagiara. Por lo tanto, recuerde, usted puede tener sus 2 vacunas, puede tener su refuerzo, pero no tiene que dejar de practicar las medidas de autocuidado. Ignacio, ¿tú dónde trabajas ahí en Valparaíso? Hospital Carlos Van Buren y Clínica Ciudad del Mar principalmente. ¿Cuál es la situación, por ejemplo, de un hospital como el Van Buren respecto a los pacientes que están en la UCI? ¿Qué porcentaje están internados graves por COVID? Mira, en este momento en la quinta región hay cerca de 55 pacientes hospitalizados en camas UCI debido a COVID, de un total de camas de 160. Más o menos se repiten en los hospitales, Ignacio, la lógica de un tercio. Sí, sí, 55 pacientes, un tercio hospitalizados por COVID. De esos 55 pacientes, ¿cuántos están vacunados?
Mira, esa información no la tenemos, no la hemos podido obtener de forma rápida y fácil, Sí. pero más o menos lo que se plantea es que de los vacunados, el 2% de los que se contagian estando vacunados, un 2%, o sea, uno de cada 50 podría caer en una cama UCI en promedio, Sí. contra una cifra que es entre 6 a 8 veces mayor en los no vacunados. Ahora, no hay que olvidar que tenemos 16 millones de personas vacunadas y tenemos cerca de 1 millón no vacunados. Por lo tanto, cuando tú lo llevas a números, este 2% de 16 millones puede en los números aparecer como una cifra más alta, pero porcentualmente el porcentaje está cerca del 2% entre los vacunados, cerca del 3% en los vacunados que tienen el esquema incompleto y sobre el 6 a 8% entre los que no están vacunados. Bien, bien. Ignacio de la Torre, presidente del Colmed, del Colegio Médico de Valparaíso, muchas gracias por esta conversación para ir aportando más claridad sobre el riesgo de la variante Omicron, qué tan preocupados tenemos que estar, qué podría pasar en las próximas semanas respecto a las medidas sanitarias para prevenir que esta variante se expanda en el país. Bueno, todos esos temas estuvimos hablando hoy contigo, Ignacio. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, y solamente para dejarlo grabadito, si usted que nos está escuchando tiene dolor de cabeza, dolor muscular, fatiga, cansancio, diarrea, dolor estomacal, náuseas, vómito, y eventualmente si además tiene pérdida del olfato, pérdida del gusto, usted debe testearse. Y al mismo tiempo que se testea, vaya a algunos de los puntos que están en las distintas comunas de nuestro país a testearse activamente, pero además aíslese para proteger a los demás. Bien, Ignacio, muchísimas gracias. Que tengas buenos días. Vale.